Bien, pues vamos a continuar. Hoy, para cerrar la jornada, tenemos a César Rendueles con nosotras. César es doctor en Filosofía y profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Fue miembro fundador del colectivo de intervención cultural La Dinamo y durante 10 años, 8, asumió la coordinación cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además de por esas facetas, César es conocido también por haber editado diversos textos clásicos de autores como Karl Marx, Walter Benjamin, Karl Polanyi o Jeremy Bentham, así como Antonio Gramsci, del cual sacó un volumen, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? En los últimos años, además, también ha despuntado como ensayista, publicando una serie de libros sumamente interesantes, como Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, que apareció en Capitán Swing en el año 2013, Capitalismo canalla, que se publicó 2 años después, y también en Bruto, una reivindicación del materialismo histórico, que probablemente es el libro más relacionado, ¿no?, con los temas que va a abordar hoy en la charla. Así que, sin más, os dejo con él y después, pues nuevamente, tendremos un tiempo para el debate. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias también a los organizadores por la invitación. Y la verdad es que me parece muy oportuno, ¿no?, el título genérico de estas sesiones, y son temas de los que me apetecía hablar, la verdad, ¿no? Porque veréis, aunque realmente los efectos de la caída del bloque soviético, ¿no?, los efectos políticos y sociales han sido inmensos, ¿no?, han transformado completamente la vida de millones de personas. Sin embargo, esa caída ha sido extrañamente silenciosa, ¿no? Es decir, que se ha discutido muy poco sobre lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después, ¿no? O sea, realmente hay una especie de vacío, ¿no?, discursivo, un vacío teórico a partir de los finales de los años 80, principios de los 90, ¿no?, en torno a estos temas. Por ejemplo, el año pasado, con la conmemoración de la Revolución, pudimos leer muchísimo, ¿no?, sobre la represión stalinista, sobre los costes de la colectivización soviética, ¿no?, sobre distintos procesos de burocratización e irracionalidades de todo tipo, ¿no?, que existían en el bloque soviético. Todo ello es cierto, por supuesto, ha sido abundantemente documentado de mil maneras, ¿no? Sin embargo, a mí me extrañó el año pasado que realmente poca gente aprovechó para hablar de los costes de la transición al capitalismo, ¿no? Desde el sistema soviético al capitalismo, esa transición tuvo enormes costes. En fin, como Goran Zerbor lo ha explicado mejor que yo, os leo una cita sobre este tema de Zerbor. Dice así: tras alcanzar los niveles de Occidente en la década de los 50 y comienzos de los 60, la situación de la salud en la Unión Soviética y Europa Oriental se había estancado o incluso deteriorado en algunos países, incluida Rusia. Pero la restauración del capitalismo supuso un incremento repentino de la mortalidad. La tasa homologada de muertes entre los hombres rusos mayores de 16 años aumentó un 49% entre 1989 y 1993. Un 49% en 4 años. Entre las mujeres aumentó un 24%. En términos absolutos, se calcula que la implantación del capitalismo en Rusia causó aproximadamente 4 millones de muertes adicionales a las que se habrían producido de haber seguido el sistema soviético, el socialismo real, ¿no?, como a veces se ha dado en llamar. Y curiosamente, por azares de estos de la demografía y de la estadística, la colectivización stalinista tuvo un efecto demográfico extremadamente similar. Al menos en Rusia. En otras áreas de la Unión Soviética, por ejemplo en Ucrania, el efecto fue mucho más devastador, ¿no? Pero en Rusia, entre 1930 y 1933, que son años clave para el proceso de colectivización, la tasa de mortalidad bruta aumentó un 49,5%. Es decir, casi exactamente lo mismo que 60 años más tarde en la transición del socialismo al capitalismo, ¿no? Es decir, que la transición al capitalismo mató en Rusia casi exactamente el mismo porcentaje de población que la colectivización de Stalin, ¿no?
Sin embargo, ha habido un estruendoso silencio en torno a este tema, ya digo, ¿no?, en los últimos años y muy, muy significativamente el año pasado, ¿no? Y este silencio político, ¿no?, sobre este proceso de transición al capitalismo, que cabría extender ese análisis, ¿no?, a otros muchos países del antiguo bloque soviético, pues ese silencio político, digo, ha tenido también su expresión en el campo de la historia de las ideas. Tras 1989, el materialismo histórico sencillamente se evaporó del mapa filosófico, ¿no?, y de la teoría social. Desapareció. No se sabe muy bien, no es que fuera derrotado, ¿no?, en una especie de justa filosófica, ¿no?, en alguna clase de experimento crucial popperiano, ¿no?, y habría quedado refutado. No, sencillamente se evaporó, ¿no? Y claro, en un principio, a lo largo de la década de los 90, a principios de este siglo, bueno, pues tampoco parecía una pérdida tan grave, ¿verdad? Bueno, pues habría pasado al baúl de las ideas, ¿no?, periclitadas, algunas de ellas valiosas seguramente, pero bueno, que están ahí dentro del baúl filosófico sin que tengan una potencialidad presente. Claro, en cambio, cuando en 2008 estalló la crisis global, yo creo que ahí sí que de repente sentimos ese vacío, ¿no?, y esa evaporación sin discusión se mostró ya más problemática, porque yo creo que desde 2008 lo que hemos sentido es que la bajamar posmoderna era un marco hermenéutico, bueno, demasiado exiguo, ¿verdad?, insuficiente para entender el agotamiento del modelo de acumulación capitalista que se había extendido por todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver, el abandono de la opción materialista, ¿para qué nos vamos a engañar?, ¿no?, es en parte comprensible. Es en parte comprensible, porque desde 1917 los vientos del este, ¿no?, fueron un vector crucial de la recepción y la evaluación de la opción política materialista. O sea, supongo que no hace falta que recuerde que el materialismo histórico era la filosofía oficial, literalmente, de la Unión Soviética, ¿no? Y esa realidad político-administrativa, no epistemológica, no filosófica, no moral, una realidad político-administrativa, bueno, pues contribuyó a demonizar a veces y en otras a popularizar doctrinas que en realidad tenían muy corto recorrido teórico y yo diría que escasa utilidad política, ¿no? Para explicar esto suelo citar un texto de Terry Eagleton, lo he citado muchas veces, pero es que me parece que lo explica él también, que para qué lo voy a intentar remedar yo, ¿no? Lo cuenta en su autobiografía, donde recuerda, ¿no?, cuando asistía a seminarios materialistas. Él era militante de una organización trotskista, ¿no?, y bueno, es algo que nos ha pasado a unos cuantos, ¿no? Pues tenía seminarios donde se le explicaba y se debatía los principios fundamentales del materialismo histórico, ¿no? Cito la autobiografía de Eagleton. Abro comillas. El principio fundacional del materialismo, como solemnemente se le enseñaba a los militantes, afirmaba que había un mundo externo, real y cognoscible. Parecían no darse cuenta de que solo el idealista más delirante, escondido en alguna caverna perdida de Montana, se atrevería a negar algo así. Ellos, sin embargo, aireaban tan banal creencia como si fuera una condecoración, como si el resto del mundo, desde el carnicero del pueblo hasta el ministro de Hacienda, creyeran en alguna clase de fantasía esotérica de tipo budista acerca de la irrealidad de las cosas materiales, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, si realmente el idealismo mantiene esa idiotez, pues la verdad es que perder el tiempo en refutar eso es eso, una pérdida completa de tiempo, ¿no? Lo que ocurre, claro, es que en realidad, ¿no?, ese materialismo craso es una espantosa recepción de la herencia marxista, ¿no? Es sencillamente una mala recepción, un malentendido. Punto, ¿no? Porque realmente el materialismo histórico surgió como un subproducto, y yo creo que hay que insistir en eso, fue un subproducto, ¿no?, de las polémicas políticas que tenían Marx y Engels con los idealistas posthegelianos, ¿no? De hecho, hay que recordar una cosa. Digamos que en la interpretación del materialismo histórico se suele manejar, ¿no?, con mucha soltura la ideología alemana, ¿no?, como una fuente fundamental de la doctrina de Marx en este sentido. La ideología alemana es una obra que permaneció inédita porque Marx lo quiso así.
O sea, no solo es una obra primeriza que posteriormente pues no desarrolló, prácticamente ni siquiera recuperó, más que muy marginalmente, sino que Marx decidió no publicarla, ¿sí? Así que, bueno, eso yo creo que a veces habría que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando utilizamos de una forma un poco taxativa, ¿no? Como principios indiscutibles de las doctrinas materialistas, afirmaciones que aparecen allí, ¿no? En cualquier caso, lo que estaba en juego, insisto en este punto, lo que estaba en juego en el debate entre Marx y Engels y los idealistas post-hegelianos, de donde surgió el materialismo, era una cuestión política, no filosófica, o al menos no una tesis metafísica, sino una cuestión política. Voy a intentar resumirlo en una especie de lema, ¿no? El idealismo, al menos el de Hegel, ¿verdad? El idealismo hegeliano, no sé lo que pensarán, ¿no? Esas personas encerradas en cavernas de Montana de las que habla Eagleton, pero al menos el idealismo hegeliano no es un espiritualismo. No es un espiritualismo, ¿vale? Ni Hegel, no hay ningún otro autor medianamente importante en el canon filosófico, ¿no? De los 2 últimos siglos que defienda la existencia de alguna clase de entidad paranatural, la que queráis, ¿verdad? El alma, la res cogitans, lo que queráis, diferente de la actividad neuronal de nuestro cerebro, ¿sí? Después del giro kantiano, esa hipótesis, el espiritualismo, desaparece, ¿no? De las doctrinas filosóficas respetables. Bueno, con excepciones, ¿vale? Pero prácticamente desaparece. Por eso lo que pasa es que la noción de espíritu de Hegel es muy equívoca, ¿no? Porque claro, espíritu, pues sí, claro, ¿no? ¿Qué va a ser, ¿no? Una cosa que sobrevuela por ahí, ¿no? En realidad, la noción de espíritu hace referencia sencillamente a la racionalidad humana. A la racionalidad humana que se expresa en la propia experiencia de la subjetividad o en materializaciones diversas, en una novela, en la tecnología, en una constitución, en una autopista, en lo que sea, ¿vale? Lo que plantea el idealismo es que, de alguna forma, esa subjetividad posee autonomía, ¿de acuerdo? Que no es un mero subproducto de la materialidad, sino que es una fuente de creatividad, que es una fuente de dinamismo social, histórico y político, por así decirlo, ¿vale? Y que, por tanto, no queda explicada al reducirla a los objetos en los que se manifiesta, ¿sí? Es decir, que hay una potencia subjetiva irreducible. Claro, y lo que importa, digamos que el debate, ¿no? Que desde ese punto de vista se mantiene con el materialismo, tiene que ver con qué peso específico se otorga a esa espontaneidad de la subjetividad. Es decir, que influye más, ¿no? Esa espontaneidad de la subjetividad que las realidades materiales en las que se expresa o esas realidades materiales, sobre todo aquellas más resistentes al cambio, ¿no? Influyen más sobre la subjetividad. Bueno, es un debate eterno que evidentemente no pienso resolver aquí, pero que ese es el debate, ¿de acuerdo? No alguna clase de refutación del espiritualismo o algo así, ¿no? Así que la apuesta filosófica materialista de Marx, lo que en sus escritos, estos de los años 40 del siglo XIX, denomina la concepción materialista de la historia, insisto, no tiene que ver con un rechazo del espiritualismo filosófico, que a esas alturas, bueno, pues prácticamente nadie planteaba ya en serio, ¿no? Es una reacción filosófica a la filosofía que desarrollaron los discípulos de Hegel en un momento, ¿no? De fuertes polémicas políticas, ¿no? Y que tiene que ver con conflictos políticos medulares en aquel momento en ese momento de la historia europea, ¿vale? Lo que rechazaban Marx y Engels era básicamente la pretensión de estos discípulos de Hegel de que las estrategias de transformación social más eficaces pasaban por alguna clase de negociación conceptual, por así decirlo, por un cambio de mentalidad, ¿sí? Por alguna clase de transformación cultural, por alguna clase de cambio en la manera de ver el mundo, ¿de acuerdo? Claro, esto en la obra de los posthegelianos se expresa en términos bueno, pues muy idiosincrásicos, muy esotéricos, que hoy nos resultan realmente muy exóticos, ¿no? Muy exóticos, todas las cosas del no yo, el absoluto y tal, de Stirner y compañía, pues nos resultan extremadamente exóticas, ¿no? Pero realmente lo que está en juego es eso, ¿no? Y de hecho existe yo creo, una fuerte conexión entre ese idealismo y el romanticismo, ¿no? O sea, digamos que la irrupción de la imaginación romántica en el siglo XVIII en el universo estético es una reacción a las dinámicas industriales y a la difusión de una ética del individualismo egoísta, ¿no? De alguna forma el romanticismo es una crítica estética a los procesos de modernización, ¿no? Desde esa espontaneidad subjetiva, ¿no?
Lo que hacen los hegelianos de izquierdas es llevar la crítica romántica al campo político, básicamente, ¿no? O sea, lo que defendían básicamente era que la modernización de Alemania, ¿no? La incorporación de Alemania a los procesos de modernización pasaba por una transformación filosófica, por un cambio de mentalidad, por un cambio en la manera de ver el mundo, ¿no? Y no, en cambio, por todos los procesos convulsos, ¿no?, que en el área política, económica, habían experimentado Inglaterra o Francia. ¿De acuerdo? Francia había tenido que guillotinar ¿no?, a un montón de gente, ¿no? Habían rodado un montón de cabezas. Inglaterra había tenido que ¿no?, llenar el país, ¿no?, de apestosas fábricas, ¿no? Y en Alemania, ¿no?, se podría saltar esos dolores del parto gracias, ¿no?, a un proceso de modernización mejorado, porque inicialmente se daría en el campo de las mentalidades, de la filosofía, de los conceptos de la cultura. Bueno, es esa la pregunta, ¿no? Porque esto es marxología forense, ¿no? La cuestión es, ¿esa versión del idealismo es hoy una realidad ideológica eficaz o, de nuevo, forma parte del baúl de la historia de las ideas? ¿Sí? Bueno, yo diría que sí, que está muy presente en nuestras vidas, que realmente es importante, ¿no? Que la sociedad de mercado, tal y como la conocemos hoy, está completamente atravesada por esos espejismos idealistas. Para empezar, vivimos en una sociedad que sobreestima sistemáticamente la autonomía individual. Es un fenómeno que en psicología cognitiva está extremadamente bien documentado, ¿no? Sobreestimamos sistemáticamente, ¿no?, la capacidad de transformación de las subjetividades, ¿no?, nuestra capacidad para incidir en el mundo, y en cambio subestimamos sistemáticamente el peso de las inercias materiales heredadas, ¿sí? De hecho, me atrevería a decir que justamente el teórico más influyente en nuestras sociedades de los últimos 30 años, tal vez ya 40, es con muchísima diferencia Schumpeter, con muchísima diferencia, ¿no? Y desde luego la tesis de la destrucción creativa tiene un fortísimo aroma idealista, ¿no? Al menos en el sentido de que, por un lado, Schumpeter carga mucho las tintas en el carácter dinámico, en la naturaleza autoexpresiva del capitalismo, y por otro, porque lo característico del emprendedor es precisamente su potencia subjetiva, ¿verdad? Sus aptitudes. Os leo una cita textual de Schumpeter, dice así. La función es muy conocida. La función de los emprendedores es la de reformar o revolucionar las formas de producir, poniendo en uso una invención, o más en general, una posibilidad tecnológica aún no probada de producir una mercancía nueva o de producir una ya conocida en una forma nueva, abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias primas o un nuevo mercado, reorganizando la empresa, etc. Actuar con confianza más allá del horizonte de lo conocido y vencer la resistencia del medio requiere aptitudes que solo están presentes en una pequeña fracción de la población y que definen tanto el tipo como la función del emprendedor, ¿no? Goethe estaría entusiasmado, ¿no? O sea, no sé, con esta idea, ¿no? O sea, a ver, es difícil sobreestimar en qué medida se ha generalizado este discurso. O sea, realmente es nuestro... ¿no? Nadamos en esta papilla schumpeteriana día a día, ¿no? O sea, de hecho, yo diría que lo que ha ocurrido es que se ha modificado la idea schumpeteriana de que este dinamismo está presente solo en una fracción de la población, ¿no? Una pequeña élite de escogidos emprendedores, y los discursos hegemónicos hoy más bien presuponen su universalidad. Y de hecho se ha tenido efectos terribles en los países pobres, terribles, ¿no? Porque se ha tendido a interpretar efectivamente, ¿no?, como esta idea, ¿no?, de la universalidad de los emprendedores como una posibilidad de desarrollo, ¿no?, a través de toda clase de dinámicas enloquecidas de empoderamiento de gente que nada en la miseria, ¿no?, pensando que la forma en la que se busca la vida en la gente de los países pobres, pues, ¿no?, en realidad son una especie de proto-schumpeterianos, ¿no?, que en realidad con el impulso adecuado, pues, ¿no?, conseguirán prosperar abriendo eso, ¿no?, nuevos horizontes, nuevos mercados. Pero bueno, yo creo que es algo que nos rodea permanentemente, ¿no?, esa idea de que todos estamos destinados a ser potencialmente emprendedores, ¿no? La innovación generalizada se ha convertido en la respuesta no ya solo a la crisis económica, que por supuesto, ¿verdad?, ¿no?, sino también a la pobreza, al cambio climático, a la desigualdad, ¿no?, a la desigualdad de todo tipo, ¿no?, por supuesto también a la de
genera y a casi todo lo demás, ¿no? O sea, innovación es una de las palabras fetiche que tienen de nuevo un fortísimo aroma idealista, ¿no? Insisto, en los países pobres estas políticas neosumpeterianas se han implantado con resultados catastróficos a través de la doctrina de la economía informal, la formación para el empleo, la activación para el mercado, el estímulo económico mediante microcréditos, ¿no? Todo ello palabras con un fuerte regusto idealista, ¿no? En cambio, en los países occidentales, por supuesto, ¿no? En cambio se ha focalizado en la educación, como como espacio privilegiado para difundir este discurso neoidealista de la innovación, ¿no? Fijaos, ¿no? Como, claro, los posthegelianos no tenían todavía educación pública universal, no tenían ese espacio de institucionalización forzosa, que es el único que nos queda, ¿no? Porque ahora que ha desaparecido el servicio militar, el único espacio de institucionalización forzosa universal que queda es la educación obligatoria. Como los posthegelianos no tenían ese espacio, pues entonces tenían que hablar de filosofía, de cambio de ideas, ¿no? O sea, si hubiesen vivido hoy, seguro que estaban dedicados a la innovación docente, ¿no? Y a la introducción de toda clase de estrategias de renovación pedagógica, ¿verdad? En un libro reciente, buenísimo, Alberto Santamaría recoge un texto del Foro de Davos, buenísimo y muy significativo. ¿Os lo he puesto aquí? Sí. Pero bueno, lo leo también. Para que la revolución del talento tenga lugar, gobiernos y empresas necesitarán modificar profundamente su enfoque de la educación, de las competencias y del empleo, así como la forma de trabajar los unos con los otros. Las empresas necesitarán situar el desarrollo del talento y su estrategia sobre el futuro de la fuerza laboral en el núcleo mismo de su crecimiento. Las compañías no pueden ser por más tiempo meros consumidores pasivos de un capital humano precocinado. Requieren una nueva mentalidad para cubrir sus necesidades de talento y optimizar a un tiempo las consecuencias sociales, ¿no? Nueva mentalidad, nueva filosofía. Bueno, como sabéis, por supuesto, el máximo exponente de estas teorías neoidealistas en el campo académico es Richard Florida, ¿no? Que literalmente llegó a afirmar, también merece la pena leerlo, ¿no? Creo firmemente que la clave para mejorar el destino de las personas infrasalariadas, infraempleadas y desaventajadas no reside en programas de bienestar social o en crear empleos no cualificados, ni tampoco en recuperar de algún modo los trabajos del pasado en fábricas, sino en aprovechar la creatividad de esas personas, ¿no? O sea, es casi una versión autoparódica, ¿no? O sea, del programa neoidealista. O sea, es que realmente es como que están, o sea, no hay nadie al mando, ¿no? O sea, es que no hay quien dirija la nave, ¿no? Realmente del neoidealismo. O sea, porque por otro lado, la traducción empírica de esta clase, porque aquí suena amable, ¿no? Richard Florida y tal, es como majo y tal, pero claro, la traducción empírica de esta clase de estrategias motivacionales, claro, no tiene nada de amable o de empático muchas veces, ¿no? Si lo habéis padecido en vuestros trabajos lo sabréis, ¿verdad? O sea, su rasgo fundamental es delimitar un régimen de afectos como espacio privilegiado, ¿no? de la intervención, ¿no? De la intervención gerencial, pero claro, esas intervenciones pueden alcanzar un sadismo extremadamente refinado. Barbara Ehrenreich, en ese libro tan bonito que se llama Sonríe o muere, lo recordará así, también lo he citado muchas veces, pero es que es impagable, ¿no? El testimonio dice así, leo. Una mujer denunció en 2006 a una compañía californiana de alarmas para el hogar por someterla a lo que ellos llamaban azotes motivacionales. Al personal de ventas los dividían por equipos y a los de peores resultados les daban unos azotes, generalmente con los soportes metálicos de los rótulos de la competencia. Había otros castigos para quien no alcanzara los objetivos, como romperle huevos en la cabeza, echarle nata montada en la cara o hacerle ir con pañales. Todavía más increíble es el caso de una empresa de Utah llamada Prosper, donde en mayo de 2007 un supervisor le hizo a un empleado el submarino, la tortura esta, la bañera, durante un ejercicio motivacional. Al vendedor, que se había prestado voluntario sin saber qué iba a pasar, le hicieron salir al exterior y tumbarse con la cabeza más baja que los pies. Entonces los sujetaron entre varios compañeros para que no pudiera moverse, mientras el supervisor le metía agua a la fuerza por la nariz y la boca. Al acabar, el jefe le dijo: «Ya visteis con qué fuerza luchaba Chaz para respirar, así que quiero que entréis ahí y peleéis igual que él para conseguir ventas». ¿Sí? Esto pueden parecer casos extremos, pero vamos, yo conozco casos en España, algunos de ellos extremadamente similares, ¿no? Y algunos de ellos incluso
incluso, por increíble que parezca, en instituciones públicas, ¿no? Entre mis ejemplos favoritos, también lo he citado 1000 veces, fue, ese no es de una empresa pública, pero tiene gracia porque fue, después del inicio de la crisis, cuando la empresa inmobiliaria Noteges organizó un acto que se llamaba Karate Inmobiliario, ¿no? Entonces agrupó a todos sus agentes inmobiliarios, que eran unos cuantos cientos, les vistió con kimonos, ¿no? Y trajeron a José María Aznar para que les dieran una conferencia, ¿no? Sobre cómo había que entender la venta inmobiliaria como un arte marcial, ¿no? Como una preparación para la guerra, ¿no? Otro ejemplo local pintoresco, más reciente, ¿no? De esta perspectiva neoidealista, ¿no? Que busca soluciones hermenéuticas a los problemas sociales materiales, se lo debemos, como no, ¿verdad?, al atleta, trader, modelo, escritor motivacional Joseph Arnam, ¿sí? Es que fue increíble, porque en vísperas de la huelga de los repartidores de Deliveroo, ¿no? Que fue un colectivo particularmente explotado, pues Ajran escribía esto, ¿verdad? El trabajo que diariamente hacen los repartidores de Deliveroo me parece duro, pero realmente apasionante. Ellos recorren cada día muchos kilómetros dentro de las ciudades, pero para los amantes de la bicicleta es todo un lujo que podamos trabajar con ella, ¿no? Y lo más increíble es que ayer Jorge Moruno en Twitter ponía que alguien se debe haber enterado de lo que ha dicho este tipo, y entonces parece que a los de otra empresa, Globo me parece que se llama, a los repartidores les van a empezar a cobrar por participar en esa plataforma. Gracias, Joseph, ¿no? Parece que se lo han tomado en serio, lo de que es un trabajo duro pero realmente apasionante, por el cual tienes que ya directamente pagar por trabajar, ¿no? Claro, esto, insisto, ¿no? Es algo más que anécdota, o sea, es la papilla schumpeteriana en la que nadamos cada día, ¿no? Y realmente los medios de comunicación hegemónicos no se han quedado atrás en esta oleada neoidealista que hemos ido construyendo poco a poco, al menos desde los años 70, pero que ha colonizado nuestras vidas, ¿no? Uno de los ejemplos más escandalosos es la reciente moda, ¿no?, de las revistas de tendencias que lee muchísima gente, ¿no?, de inventar neologismos y giros estéticos para dotar de un aire cool, molón, ¿no?, a la pobreza. A la pobreza, sin más, ¿no? Lo que técnicamente en sociología llamamos pobreza, ¿no? Aquí estoy a un ejemplo, ¿no? O sea, no tienes dinero, te tienes que quedar el fin de semana en casa y estar haciendo nesting, ¿no? No salir de casa en todo el fin de semana rebaja la ansiedad e ilumina la mente, ¿no? Ostras, o sea, Stirner estaría alucinando, ¿no? O sea, es que ni siquiera se ha atrevido a decir algo así, ¿no? O sea, pero no se queda ahí, o sea, si no te puedes permitir ir de vacaciones, o sea, no poder permitirte ir de vacaciones es un indicador de pobreza según Eurostat, ¿vale? O sea, es indicadores de pobreza según Eurostat. No, estás de travacaciones, ¿no? ¿Verdad? Estás de travacaciones. Porque es combinar el tiempo libre con el trabajo, ¿no? Pero insisto, es que esto tendría gracias si la tuviera, ¿no? Pero es que son indicadores de pobreza, ¿no? Según los institutos oficiales. Pero es que las cosas todavía algunas más insultantes, ¿no? O sea, si padeces pobreza energética, hay un suplemento que se llama Buena Vida, del país Buena Vida, ¿no?, en el que te da consejos para mantener el calor, como poner cinta aislante en las ventanas, ¿vale? En Buena Vida, o sea, es que es completamente increíble, ¿no? O sea, no es, o sea, no sé, un consejo si tuviera que dar yo, pues vete a Endesa y quema, ¿no?, la sucursal más cercana, yo qué sé, o sea, ¿no?, júntate con otros, ¿no?, y pincha la electricidad para tener calefacción, no sé, se me ocurre en Buena Vida para poder tener calor, yo qué sé, ¿no? Si no tienes dinero para comprar ropa y luego la usas para devolverla, eso es wardrobing, ¿no? Pero todavía hay mi favorito, ¿no?, es que si no tienes dinero para comer y tienes que alimentarte con potitos de bebé, ¿no?, puedes aparecer en el País de las Tentaciones, ¿no?, insisto, no en una revista de Cáritas, no en el informe Foesa, en el País de las Tentaciones, ¿no?, como una nueva tendencia de moda, ¿no? Adultos que se alimentan con potitos porque no tienen dinero para comprar comida, ¿no? Claro, en todos estos casos, desde la tesis del Foro de Davos a la doctrina Schumpeter, ¿no?, pasando por los azotes motivacionales, se pone en marcha un mecanismo conceptual en el que básicamente siempre pasa lo mismo, ¿no?, que es que la reinterpretación subjetiva de una situación material, ¿no?, es la clave para la intervención que se considera necesaria, ¿eh? Es la clave, ¿no? El reinterpretar esa situación en un sentido, en otro, claro, efectivamente hay neoidealismos más amables que este disparate, ¿verdad? O sea, no todos van en esta línea de crueldad, pero realmente es un fenómeno muy extendido, ¿no?
De todas formas, yo creo, más allá de todos estos ejemplos más o menos pintorescos, más o menos extremos, ¿no? Porque realmente estamos viviendo una especie de festival de esta clase de discursos psicologizantes criptoidealistas, ¿no? Que buscan, insisto, en las transformaciones subjetivas solución a los problemas reales. Creo que es importante entender que están muy incrustados en el ADN ideológico de la sociedad mercantil. O sea, estoy más en serio, más allá de estas idioteces, pero que, insisto, están muy presentes en la vida de mucha gente, aunque sean idioteces, afectan de verdad a mucha gente. Pero más allá de eso, los discursos neoidealistas, o idealistas sin neo, están profundamente incrustados, ¿no? En el ADN pragmático de las sociedades de mercado, ¿no? Van mucho más allá de este neoidealismo pop. Pensad una cosa, desde una perspectiva teórica, ¿no? Un poco más rigurosa, la revolución marginalista, ¿no? Que es una clave, ¿no? de las doctrinas económicas ortodoxas, ¿no? Es el inicio mismo, el minuto cero, la revolución marginalista de la economía ortodoxa contemporánea. La revolución marginalista está profundamente vinculada a un giro subjetivista. Profundamente vinculada a un giro subjetivista. Es algo que recordaba hace poco William Davis en un libro muy bonito que se llama La industria de la felicidad. Y lo que planteaba Davis allí, recordaba, es que en realidad los economistas políticos clásicos, a Ricardo, a Adam Smith y compañía, realmente a ellos no les interesaba gran cosa las cuestiones de índole subjetiva, las cuestiones de índole psicológica, ¿no? O sea, a ellos los sentimientos, la felicidad, los estados de ánimo y tal, realmente no era un asunto que les interesara teóricamente, ¿no? O sea, Ricardo o Adam Smith pensaban que si el objetivo era crear riqueza, entonces los recursos que debían estudiar tenían que ser de tipo material, de tipo físico, ¿no? Tenían que ver con la mano de obra, con el clima, con la tecnología, con la tierra, ¿no? Porque desde su perspectiva, básicamente, los problemas de la economía se reducían en último término a cómo dominar mejor las fuerzas naturales, ¿no? Eso era realmente lo que les interesaba a los economistas clásicos. Y esa tradición teórica materialista la hereda plenamente Marx y, bueno, hay toda una línea materialista que llega hasta el día de hoy, que se prolonga hasta Raffa, Stithman y todos los neorricardianos, ¿no? En cambio, la revolución marginalista, lo que inaugura, ¿no? Que insisto, inaugura la economía moderna, lo que hizo fue encontrar una vía matemática, una vía formal, para abrir la economía a la psicología, ¿no? Relacionando precisamente el concepto de mercancía con las emociones de distinto tipo que suscita en sus usuarios, ¿no? Las mercancías ya no se definían por ninguna propiedad física específica de su proceso productivo, podían ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que produjera placer o evitara el sufrimiento, ¿no? Y este giro está absolutamente, ¿no? incrustado, insisto, en el ADN, ¿no? de nuestro entorno económico, ¿no? Y de hecho, una parte muy significativa, ¿no? de toda la literatura de management gerencial posterior está precisamente dedicada a enriquecer este giro marginalista. ¿Cómo? Pues incrementando la paleta emocional, porque claro, el marginalismo tenía que moverse en una paleta emocional muy monocrómica, ¿no? Solo hay placer o evitar el displacer. Lo que han intentado sistemáticamente en las estrategias gerenciales es abrir, ¿no? esa paleta emocional para aprovechar económicamente las posibilidades que ofrece una gestión más compleja de las emociones propias, ¿no? de la subjetividad moderna, ¿no? Pero aún más, ¿no? O sea, de forma yo creo más reciente, en las últimas décadas de restauración mercantil, ¿no? que hemos vivido, lo que ha pasado es que el idealismo se ha incrustado profundamente en nuestro entorno tecnológico. Se ha materializado, curiosamente, el idealismo, por así decirlo, ¿no? Se ha incrustado en las redes tecnológicas que nos rodean. Hay un libro reciente de Cathy O'Neil que se titula Armas de destrucción matemática. Es un libro fascinante, absolutamente, ¿no? Donde Cathy O'Neil explica el uso carcinógeno del Big Data y de distintos tipos de algoritmos muy sofisticados en la economía contemporánea, ¿no? Y un elemento crucial de esas intervenciones es que los algoritmos, esos algoritmos destructivos de los que habla O'Neil, se retroalimentan. Es decir, generan su propia realidad de una forma muy afín a las estrategias idealistas, ¿verdad? Por ejemplo, los algoritmos sobre seguridad ciudadana orientan a la policía para que vigile ciertas zonas de la ciudad. Esto se está usando en Estados Unidos, o sea, se usa muchísimo. Y lo que pasa entonces es que la vigilancia policial en esas zonas genera nuevos datos que a su vez justifican más vigilancia, ¿vale? Esta es una especie de retroalimentación negativa de las que habla Cathy O'Neil, o sea, que se genera autónomamente una realidad paralela
a través de la incrustación de ciertos algoritmos matemáticos. Es un proceso netamente idealista, ¿no? Pero que aquí ya no hace falta subjetividad humana, sino que está de alguna forma incorporado a nuestro medio ambiente tecnológico, ¿no? Y pasa algo parecido con la financiarización, que, como sabéis, estuvo muy impulsada por modelizaciones matemáticas, que en el caso, por ejemplo, de las hipotecas subprime, ¿no? Estaban diseñadas para que las calificaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, de activos básicamente tóxicos, ¿no? Resultaran pues opacas y matemáticamente muy intimidantes, ¿no? Para que de alguna forma esa realidad queda completamente opacada por una especie de muro matemático, ¿no? que te deja cao, ¿no? Y claro, lo que pasó de nuevo es que generaron su propia realidad paralela a través de un bucle de retroalimentación, ¿no? Las altas calificaciones de los productos defectuosos se convirtieron en dinero, ¿no? El dinero muy real. El dinero generó confianza en esos productos y en las mentiras que las fabricaban, ¿no? Y así hasta el infinito, no, hasta que estalló la burbuja, ¿no? Claro, la naturaleza netamente idealista de todo este proceso quedó de manifiesto precisamente cuando se hundió el sistema, ¿no? Cathy O'Neil lo explica de una forma extraordinaria. Cito: los potentes algoritmos que crearon el mercado, los que analizaban el riesgo en tramos de deuda y los distribuían en títulos, resultaron inútiles cuando llegó el momento de poner orden en el desastre y calcular lo que realmente valían los papeles. Las matemáticas podían multiplicar la basura, pero no eran capaces de descifrarla. Multiplicar la basura, no descifrarla. O sea, no se me ocurre mejor definición, ¿no?, de la confrontación entre idealismo y materialismo. Claro, hasta ahora lo único que os he expuesto, ¿no?, es que realmente el idealismo tiene una gran vitalidad, ¿no?, en nuestras sociedades, ¿no?, que no es una doctrina perdida, ¿no?, en el recuerdo oscuro de unos cuantos posthegelianos alemanes. Pero claro, eso no significa de ningún modo que exista una alternativa materialista, ¿no?, que tenga un mayor rendimiento explicativo o efectos políticos más saludables, ¿no? O sea, son dos cosas, por supuesto, muy diferentes entre sí. Claro, como señalaba Eagleton, ¿no?, en la cita esa de la que os hablaba, el rechazo del idealismo, ¿no?, y de sus efectos políticos a menudo ha llevado a versiones caricaturescas completamente, ¿no?, y de efectos políticos además muy perniciosos. Y yo creo que es de toda justicia reconocerlo, ¿verdad? En general, creo que es muy cierto que muchas veces se han empleado las tesis materialistas con un objetivo profundamente desproblematizador. O sea, muchas veces se han usado tesis materialistas para dar por explicados ciertos problemas sociales, ciertas dinámicas históricas, cuando se identifican los factores materiales, además en un sentido muy limitado, que están en juego en esos procesos, ¿sí? Eso, vamos, la izquierda política es adicta, ¿no?, a ese tipo de razonamientos, por llamarlos de algún modo, ¿no?, ese tipo de falacias, de forma tal que casi cualquier cosa, desde la corrupción a la especulación inmobiliaria, pasando por las desigualdades de género o de cualquier otro tipo, quedarían de alguna forma explicados una vez que identificas los factores materiales que influyen en esos fenómenos. Por supuesto, eso es una teoría de muy corto recorrido, y creo que en general muy perniciosa teóricamente. Porque, de hecho, a mi juicio, la fortaleza del materialismo es justo la contraria. De hecho, es exactamente la contraria. O sea, yo creo que el materialismo es una doctrina que nos ayuda a cuestionar esa idea que tenemos asimilada, ¿no?, de que los fenómenos históricos de larga duración, de largo recorrido, los fenómenos históricos lentos, colectivos, pues son planos, monótonos, ¿no?, y explicativamente muy romos, muy fofos, y que en cambio, pues eso, la individualidad, como plantean los idealistas, es una fuente de dinamismo extraordinario, de espontaneidad extraordinaria, ¿no? Claro, yo creo que justamente un descubrimiento fundamental del materialismo es que a menudo ocurre justo al revés, ¿verdad?
bueno, todos y todas creemos que, ¿no?, que con nosotros al nacer se rompió el molde, ¿no?, y que somos únicos, irreemplazables, ¿verdad?, y que a duras penas podrá sobrevivir el universo, ¿no?, cuando no estemos, ¿verdad? Pero la verdad es que los individuos somos muy parecidos en general, ¿no?, y casi siempre pensamos y deseamos básicamente lo mismo, ¿no? Por eso en Gran Vía en Madrid estamos todos a las puertas de Primark, ¿no?, haciendo unas colas gigantescas, ¿verdad? O sea, casi todo el mundo piensa cosas muy parecidas. Un descubrimiento particularmente deprimente, ¿no?, de la sociología y de la estadística es ese, ¿no? Y en cambio, un descubrimiento interesante del materialismo es que los procesos agregados de larga duración a veces son efervescentes, ¿no?, y que justamente son ellos los que inyectan conflictividad, ¿no?, fricción en nuestras vidas. Joder, y eso además es que es algo que yo creo que hoy estamos, desde hace algunos años, ¿no?, lo estamos viviendo con mucha intensidad, porque a veces en todo este guirigay político que padecemos se nos olvida que fue la crisis económica de 2008, una crisis económica, ¿no?, que es el estallido de tensiones acumuladas a lo largo de literalmente décadas, ¿verdad? Fue esa crisis económica la que hizo saltar por los aires el apoliticismo, ¿no?, afable, apacible, consensual, que se había consolidado en España desde la transición. No fue una transformación de mentalidades filosóficas, no, fue una crisis económica global, una crisis sistémica, ¿no?, donde de repente dinámicas de muy largo recorrido, ¿no?, acumuladas a lo largo de mucho tiempo, con interacciones muy complejas en todo el mundo, ¿no?, hizo que cambiara muchas cosas para mucha gente, algunas para bien, otras para mal, ¿no? Pero en cualquier caso que ha agitado, yo creo, completamente el panorama político y social en este país, ¿no? Así que, de alguna forma, desde esta perspectiva, el materialismo no debería ser entendido como una especie de respuesta prefabricada, ¿no?, precocinada a los distintos problemas históricos, sociales, políticos a los que nos enfrentamos, ¿no? No es una respuesta ya dada que consiste en decir es que lo material importa mucho, ¿no?, repetir como loros eso, sino es más bien una pregunta, ¿no? Es una pregunta que consiste en preguntarse qué es y cómo influye concretamente lo material en nuestras vidas, ¿no? Cómo nos afectan esas inercias históricas resistentes al cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo cultural, ¿no?, que hay un terreno, yo creo que conflictivo, ¿no?, para las tesis materialistas, ¿no? Es un campo de pruebas complejo, ¿no? Yo creo unas cosas que hizo tan impactante, ¿no?, los trabajos de Bourdieu y sus discípulos, y en general buena parte, ¿no?, de la sociología cultural, ¿no?, es que muestran de una forma ¿no?, muy vivida que las preferencias estéticas de todo tipo, ¿no?, musicales, gastronómicas, artísticas, ¿no?, que claro, normalmente no las tomamos como un espacio privilegiado de libertad individual, ¿verdad? O sea, ahí es donde nadie me ha obligado, ¿verdad?, a que me guste el heavy y no el rap, o a que me guste vestir con un color o con otro, ¿no? ¿Quién demonios me va a haber obligado a tal cosa, ¿no? Y sin embargo, permiten clasificar a los grupos sociales con mucha exactitud, ¿verdad? A todos los que estudiantes todos los que tenemos un doctorado, pues nos gusta básicamente lo mismo, ¿no? Y además nos creemos terriblemente originales por ello. Pero lo crucial aquí es que ese es un proceso subjetivamente muy complejo, ¿verdad? Y que además queda completamente arruinado si lo intentas reproducir explícitamente, ¿no? Hay mil novelas y 1000 películas sobre esto, ¿no? La última creo que fue una de Woody Allen, ¿no?, donde dos ladrones, ¿no?, de clase trabajadora pues intentan ¿no?, adquirir el hábitus, ¿no?, de las clases altas, ¿no? Es decir, que de alguna forma la gente pues eso, no acude a performance en museos de arte contemporáneo como este solo para parecer más sofisticada, ¿no?, sino que realmente disfrutamos de esas actividades. De hecho, vamos, si intentas hacerlo para parecer más sofisticado, lo normal es que no parezcas más sofisticado, sino mucho menos, ¿no? O sea, realmente eso, o te lo tomas en serio o no funciona esos criterios de distinción, ¿no? Es decir, que relacionar los gustos culturales con las desigualdades sociales no equivale a concluir que la autonomía estética es una farsa.
No es eso, ¿no? El materialismo yo creo que no consiste en eso, o sea, no consiste en decir que la autonomía estética, ¿no?, es una ficción y que es un mero espejo del sistema capitalista o algo parecido, ¿no? Yo creo que es más bien al revés, ¿no? O sea, lo que Bourdieu y los materialistas más sofisticados, ¿no?, intentan entender es cómo es posible que sistemáticamente se produzcan esos fenómenos de estratificación cultural a pesar de la autonomía real del gusto estético, ¿no?, a pesar de esa autonomía. Y pasa lo mismo en educación. En fin, a los profesores nos pasa todo el rato eso. Sabéis que, bueno, en todos los países occidentales los hijos de las personas con ingresos más altos y sobre todo mayor capital cultural obtienen sistemáticamente mejores calificaciones en la escuela y en la universidad. Pero claro, eso no significa que esos niños compren sus calificaciones, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor alguna vez pasa, pero normalmente no es así, ¿no? Y tampoco es verdad que las familias de clase baja no aprecien la educación. Normalmente es al revés, la aprecian muchísimo más. La aprecian muchísimo más que la gente de clase media alta o de clase alta, ¿no? Porque consideran que es la única vía que tienen para mejorar su situación. O sea, pero lo que pasa, sin embargo, es que los resultados educativos no cambiarían mucho si los profesores pusiéramos las notas mirando la declaración de la renta de los padres de nuestros estudiantes. Realmente serían sorprendentemente similares. Pero lo cierto es que no lo hacemos. Bueno, al menos a mí no me pasan esa lista de declaraciones de la renta, ¿no? De hecho, yo diría que es más bien al revés. O sea, yo creo que en general el profesorado es un gremio, yo diría que bastante comprometido con la igualdad de oportunidades. Y precisamente lo enigmático y lo interesante desde una perspectiva materialista es justamente cómo las desigualdades sociales se reproducen a pesar de los esfuerzos en sentido contrario, ¿no?, de familias, estudiantes y docentes en un sistema que, con muchos peros, bueno, tiene un aire meritocrático, ¿no? Tiene un aire meritocrático. ¿Cómo pasa eso? ¿Sí? Esa es la pregunta materialista. Y claro, esta complejidad, tanto explicativa, pero también ética, ¿no?, del materialismo, es seguramente lo que hace que las hipótesis idealistas resulten muy atractivas, claro, ¿verdad? Porque el idealismo, sobre todo, lo que nos proporciona es una alternativa conciliadora, amable, ¿verdad? A esa enorme paradoja, esa enorme perplejidad que suscita el hecho de que haya inercias históricas que operan a nuestras espaldas, que no entendemos, ¿no? O sea, ¿cómo pasa eso, ¿no? Que sistemáticamente los estudiantes saquen mejores calificaciones, que todos los que tengamos un doctorado, ¿no?, nos gusten las mismas cosas, ¿no?, que no somos capaces de controlar, ya no solo entender, sino de controlar, y claro, cuya modificación requiere cambios estructurales que escapan completamente a nuestro control individual, ¿verdad? O sea, que por eso el materialismo es una fuente de malas noticias, ¿no? Por eso el título de esta intervención, ¿no? Malas noticias, materialismo. Es una fuente de malas noticias sistemática, ¿no? Porque, claro, además, en sus versiones más positivistas, que las hay, ¿no?, el idealismo proporciona una ilusión de exactitud, ¿verdad? Eso es precisamente lo que hace el giro marginalista en economía, ¿no? Te proporciona la idea de que sí, que ahí, a través de esos mecanismos matemáticos, sí que puedes tener, ¿no?, una cierta exactitud en ciencias sociales. Es lo que está pasando con el Big Data hoy, exactamente lo mismo, ¿no? Te ofrece un simulacro de exactitud en terrenos donde sencillamente no es posible, ¿no? Así que, a mi juicio, ¿no?, una alternativa materialista, ¿no?, teórica y políticamente más fructífera, tiene que aceptar esas limitaciones, ¿no? No puede aspirar a la exhaustividad explicativa, no lo puede hacer, ¿no? Y debe moverse en el terreno de la incertidumbre, ¿no? Lo que ocurre es que, a mi juicio, ese es justamente el terreno en el que se mueven todas las ciencias sociales, todas, que son en general, como decía Paul Bain, recuperando, ¿no?, una terminología aristotélica, son sublunares, ¿no? Las ciencias sociales son sublunares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las ciencias sociales son, en sentido estricto, praxeologías, conocimientos similares al tipo de saberes que manejamos en nuestra vida cotidiana, en muy distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la escritura, pero también en el ámbito de la crianza, de la cocina, de la traducción, ¿no?, de la enseñanza. En muy distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana manejamos saberes en los que cabe diferenciar entre el error y el acierto, que son saberes reales, donde hay progresos,
donde hay progresos a lo largo del tiempo, son acumulativos, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con el tipo de conocimientos que ponemos en juego en las ciencias, ¿no? La búsqueda materialista, ¿no? de genuinas explicaciones causales en espacios noseológicos, epistemológicos, en los que sabemos de antemano que esas explicaciones que encontremos no van a ser exhaustivas, que no van a ser completas, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una visión particularmente realista de las posibilidades de las ciencias sociales. Así que yo creo que el materialismo más interesante, con todas sus limitaciones, ¿no? Con todas sus incapacidades, es en el fondo una visión realista de lo que pueden hacer las ciencias sociales, ¿no? Sabemos que hay relación entre eso que los marxistas llamaban la estructura y la superestructura. Sabemos que hay alguna relación, ¿no? Y sabemos también que no vamos a ser capaces de reconstruir esas relaciones exhaustivamente. Sabemos las dos cosas, ¿sí? Esa es una visión, ¿no? del materialismo que yo creo que tiene mucho que ver con la potencia real de las ciencias sociales. Y claro, esa es una tarea, y voy terminando, ¿no? Es una tarea que hoy al menos tiene una fuerte dimensión política, ¿sí? En el pasado, bueno, pues a lo mejor no tanto, pero hoy tiene una fuerte dimensión política. En primer lugar porque, como veíamos, ¿no? va a contracorriente de todos los espejismos idealistas que no solo legitiman el capitalismo contemporáneo, ¿no? sino, como veíamos, están profundamente incrustados en su praxis, ¿sí? Pero en segundo lugar, porque una perspectiva materialista es hoy, creo, a mi juicio, un ingrediente esencial de cualquier programa político realista dirigido a afrontar la crisis socioambiental. Creo que es imposible afrontar la crisis socioambiental, ¿no? sin un giro materialista profundo, ¿no? Porque hasta ahora la oposición a las corrientes neoidealistas, bueno, podía moverse en ocasiones, ¿no? en el terreno normativo, en el terreno de la justicia, ¿verdad? Para evitar ciertas injusticias necesitábamos prestar atención a las dimensiones materiales, ¿no? de nuestra vida en común. Hoy, en cambio, es más bien una cuestión de supervivencia. No es exactamente una cuestión normativa, no es exactamente una cuestión de justicia, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Es eso que señalaba Naomi Klein, como siempre, ¿no? con tan buen ojo, ¿no? para los lemas, ¿no? La crisis socioambiental global lo ha cambiado todo, ¿verdad? O sea, ese lema, ¿no? que se ha generalizado también del antropoceno, ¿no? para designar la actual era geológica, ¿no? Tiene un punto de lema publicitario, pero también es interesante, ¿no? para llamar la atención sobre el modo en que el impacto de la actividad humana ¿no? sobre los ecosistemas lo ha alterado todo, ¿verdad? Porque fijaos lo que quiere decir eso, que la espontaneidad subjetiva, esa que era el motor de la historia idealista, esa subjetividad que interesa a los idealistas, se ha convertido literalmente en una fuerza geológica. Eso es lo que quiere decir la noción de antropoceno, ¿no? La subjetividad se ha convertido en una fuerza geológica que amenaza con destruir el mundo como un lugar habitable para las personas, ¿no? Es decir, que el espíritu hegeliano se ha convertido en la fuente de nuestra propia heteronomía. Una heteronomía natural, una extraña, ¿no? una especie de extraño bucle idealista. Bueno, la escuela de Frankfurt, ¿no? distintos autores frankfurtianos, ¿no? conocéis, pusieron en circulación también un nuevo lema, ¿no? aquel que venía a decir que Auschwitz, ¿no? el genocidio, era una frontera histórica que había desbaratado, ¿no? las esperanzas de progreso histórico, las esperanzas teleológicas de progreso histórico hegeliano. ¿No? Porque la idea era que no puede haber una perspectiva reconciliatoria, una perspectiva final que dote de sentido al genocidio, ¿no? No hay ninguna perspectiva desde la que el campo de exterminio se pueda considerar, ¿no? un coste que quedará recompensado por una mayor ganancia en términos de progreso colectivo, por un avance civilizatorio, ¿verdad? Claro, desde ese punto de vista, la crisis socioambiental es una especie de campo de exterminio global. ¿No? Es que ha de alguna forma generalizado ese razonamiento de los frankfurtianos, ¿no? O sea, la crisis ecológica no es una oportunidad,
No hay ninguna perspectiva, ¿no?, desde la cual puedas decir esa chorrada que se nos dice, no, la crisis es una oportunidad, es una oportunidad. No hay ninguna perspectiva imaginable desde la cual esa crisis socioambiental general sea una oportunidad. No hay ningún tipo de cambio de mentalidad, de cambio cultural, de cambio filosófico que permita aprovechar alguna clase de potencialidad positiva, ¿no?, del sistema que nos ha conducido a la crisis socioambiental, ¿no? Y en cambio, de nuevo, hay seguramente opciones políticas que parecían indeseables, que de repente emergen, ¿no?, como una fuente, ahora sí que acabo, de opciones extrañamente realistas, ¿no? Dejadme que termine abriendo una pequeña ventana hacia los vientos del este, ¿verdad?, para hacer justicia al título de estas jornadas. Voy a hacer un poco de trampa, y si estuviera aquí Emilio Santiago Muñoz me riñiría, porque me estoy falsificando y simplificando muchísimo una tesis que la he puesto en juego de una manera muy sofisticada y con muchísimas precauciones políticas, y no quiero que se malinterprete. Esto, lo que voy a decir a continuación, es una provocación y quiero que se entienda como tal, ¿no? Pero dejadme que lance esta provocación para terminar. En 2006, o sea, cuando esto era el pico, ¿no?, de la burbuja económica, éramos ricos, éramos felices, comíamos perdices, ¿verdad? Entonces, una conocida ONG ecologista publicó un estudio sobre la sostenibilidad de distintos países relacionándolos con su nivel de vida, ¿no? Y lo que hacía ese estudio era cruzar dos datos. Por un lado, el índice de desarrollo humano, que sabéis, es un indicador de la ONU que relaciona variables como la salud, la educación o la calidad de vida. Y por otro lado, la huella ecológica de esos países, que es un indicador entre los muchos que hay para medir el impacto ambiental de una sociedad sobre su biosfera, ¿vale? Claro, o sea, al cruzar los datos lo que veíamos es qué países, ¿no?, con niveles de desarrollo humano aceptables, es decir, que no estaban nadando en la miseria, eran sostenibles, eran modelos que podíamos replicar y que podíamos universalizar de forma que todo el mundo pudiera vivir como en esos países, ¿sí? Solo había un país en el mundo, solo uno, que simultáneamente tenía una huella ecológica sostenible y un alto índice de desarrollo humano. Y ese país, claro, no era Noruega, no era Suecia, no era Dinamarca, era Cuba. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. I like this talk very much. It was very, very interesting. And my question might be just a clarifying question, but I'm not sure. It might be critical, but it might just be clarifying. I'm not sure I either understand or accept the really stark division between materialism and idealism that drives the whole paper. And I found myself losing hold of what materialism even means as we went through. Because I have thought of a Marxist notion of historical materialism as referring to mode of production, division of labor, and class struggle. But that didn't seem to be all the way the one that you were using all the way through, particularly with respect to the division from idealism. And one of the reasons I think this matters is because it seems like in intellectual work, theoretical work, and artistic work, there's this whole third area, right, of, I would call, there's feminist new materialisms, or new feminist materialisms. There's all of the emphases on biology, Karen Barad's work, and people who redeploy that. The discussions of geology and oil and carbon and fossil fuels, not done in a Marxist way at all, not done in a way that brings out class struggle. But then we also have the all of the theoretical work on bodies, right, also done from feminist and
queer and anti-racist work, then the post-human and animal people, the folks who emphasize self-organizing systems, the new vitalisms, which is also a kind of materialism, then the Althuserian aleatory materialism, the people emphasize extinction and microbes. So once we bring in that whole bunch of work from the last, I mean, strong in the last 10 or 15 years, but a little bit even longer, maybe 20 or 30, then I think that your strong opposition between idealism and materialism breaks down, and we haven't defeated the people, we as in now the real historical materialists who like Cuba, we haven't defeated the, you know, a really strong tendency that's also out there. So maybe you could talk a little about that? Juntamos. Yo iba a ir un poco en la misma línea, justamente porque frente a este horizonte de antropoceno, que yo prefiero utilizar el término de Haraway de capitaloceno, me parecía interesante, ¿no?, el reivindicar o hablar un poco de lo que piensas del materialismo feminista. A Jaime le suelo dar la tabarra en clase, de propuestas y de la relación con la naturaleza, con los otros, con la materia, que proponen, por ejemplo, la propia Haraway, Barat, Jane Bennett. Sí, nada, eso. Muy bien. ¿Te puedo hacer yo otra? Sí, claro. Sí, bueno, es que leyendo el paper, más allá de la cuestión sobre Cuba, que la podemos discutir si quieres después, claro, me interesaba como que pudieras también ligar lo que has comentado con algunas apreciaciones que tú mismo has realizado respecto al giro subjetivo y cultural en el marxismo, o sea, también la tradición marxista y cómo eso sobre todo atraviesa toda la historia del marxismo occidental, ¿no? Y desde esa perspectiva pensar no solo el valor epistémico, ¿no?, de una aproximación materialista desde las ciencias sociales como la que has propuesto, sino también cómo esa asunción, ¿no?, de los condicionantes de todo tipo, ¿no?, tecnológico, biológico, cultural, económico y demás, que podemos asumir como parte de una perspectiva materialista compleja, abigarrada y demás, también ha de alterar radicalmente los imaginarios políticos de la izquierda, más allá de asumir la cuestión ecosocial tal y como has planteado. Sí, bueno, son cuestiones excelentes, ¿no?, todas ellas y muy difíciles. Realmente efectivamente, ¿no?, he trazado una línea expositiva muy rígida entre materialismo e idealismo, que creo que sí responde, ¿no?, a los debates de mediados del siglo XIX, pero que ya en el periodo de entreguerras, ni siquiera hay que mirar, ¿no?, tan recientemente, ya en el periodo de entreguerras salta por los aires. ¿No? Primero en la obra de Lukács y también de Gramsci, y posteriormente en todo el marxismo occidental, ¿no? Por supuesto. Es una cuestión clave, ¿no?, de la reacción de ese marxismo del periodo de entreguerras, por un lado al positivismo, pero también a los acontecimientos históricos de la época, ¿no? O sea, de repente resulta que las mentalidades importan, ¿no?, porque la revolución se había producido no allí donde el materialismo mecanicista había predicho, sino en el lugar más insospechado, en el lugar más improbable, ¿no? Así que de repente las mentalidades importan mucho, ¿no? Así que yo creo que ese es un giro muy importante, muy interesante, que además yo creo que hay que caracterizar sin pudor como un giro neoidealista dentro del marxismo. Hay que decirlo así. O sea, Gramsci es un autor neoidealista, Lukács es un autor neoidealista, ¿no? Hay un pudor entre el marxismo, ¿no?, muchas veces al reconocer esto. Lo que hace Gramsci, lo que hace Lukács es acercar el marxismo a las corrientes hermenéuticas. En el caso de Lukács, evidentemente, porque era directamente amigo de Weber, ¿no?, como sabéis, o sea, que tenían contacto personal. Así que ese giro está presente, yo creo, ya desde los inicios del siglo XX, y estoy de acuerdo, ¿no? Se ha explorado, yo creo, muy fructíferamente en los últimos años. Lo que pasa es que yo creo que ahí efectivamente o renunciamos completamente a la distinción entre materialismo e idealismo, a lo mejor es efectivamente una dicotomía que no tiene mayor utilidad, y es sencillamente una gradación, ¿no?, entre distintos elementos que entran en juego en nuestras explicaciones, o exploramos otra vía, ¿no? A mí me parece que lo que caracteriza a las explicaciones materialistas es que atienden a fenómenos más resistentes al cambio, a fenómenos más inerciales, básicamente. Es una cuestión de grado de nuevo, pero yo creo que significativa en términos epistemológicos, ¿no? O sea, es la resistencia y no tanto, ¿no?, la
la cualidad metafísica, ¿verdad?, de lo explicado, lo que distingue a las explicaciones materialistas. En ese sentido, digamos que me parece que los historiadores de la escuela de Braudel, por ejemplo, ¿no?, historiadores de la larga duración, son seguramente los mejores materialistas que tenemos hoy, ¿no? Y en ese sentido también me parece que seguramente la mejor manera de caracterizar el materialismo en términos epistemológicos es de nuevo, ¿no?, por esa dimensión praxeológica que caracteriza ese tipo de explicaciones de los fenómenos de larga duración, que en ningún caso, ¿no?, podemos imaginar que aspiren a una exhaustividad, ¿no?, como la que a veces imaginan los científicos sociales en otros terrenos, ¿no? Así que, bueno, yo me parece que está muy bien puntualizado lo que has señalado, y efectivamente no es un elemento fundamental del marxismo occidental desde los inicios del siglo XX, pero sí me parece que se puede mantener esa distinción no tan rígida como yo la he planteado aquí entre materialismo e idealismo, ¿no? Respecto al capitaloceno y el materialismo feminista, bueno, siguiendo con esta línea argumentativa, claro, yo creo que justamente lo que nos permite mantener hasta cierto punto, ¿no?, el rendimiento empírico y teórico, ¿no?, que nos ofrece seguir manteniendo esa división entre materialismo e idealismo es poder discriminar, ¿no?, entre esos giros teóricos, entre distintas opciones, ¿no?, con mayor o menor rendimiento teórico, ¿no? Yo creo que desde el ecofeminismo ha habido propuestas extraordinarias, ¿no? Yo creo que justamente el ecofeminismo es seguramente la corriente más potente dentro del ecosocialismo, y me parece que es una de las mejores expresiones contemporáneas de investigación materialista en distintos ámbitos, no solo en el histórico, sino también en el antropológico y el filosófico. Pero eso también nos permite discriminar, ¿no?, entre versiones más subjetivistas, culturalistas, ¿no?, de esas aportaciones, y otras yo creo que más incrustadas, ¿no?, en el análisis de los fenómenos de larga duración y en cómo afrontar esos cambios del capitaloceno, ¿verdad? Bueno, si me preguntas por mi posición respecto a las aportaciones de distintas autoras, bueno, pues tengo mis propias preferencias. Sospecho que me quedo seguramente con autoras más tradicionales, ¿no?, más afines al marxismo tradicional, pero yo insisto en que me parece que el materialismo es una herramienta epistemológica crucial para discriminar. Discriminar no quiere decir deshacernos de unas cosas y quedarnos con otras, sino saber para qué sirve cada una de esas herramientas teóricas, que yo creo que sirven para cuestiones muy diferentes, ¿no? ¿Me lo puedes repetir? Sí, bueno, te decía que un poco al hilo de lo que comentaba respecto a la deriva también subjetiva, ¿no?, cultural del marxismo occidental, sí. ¿Cómo pensar esta cuestión, ¿no?, esta propuesta, este paradigma materialista que tú planteas, ¿no?, no como una mera reacción al idealismo, sino, digamos... Sí, sí. Bueno, digamos que hay, a mí siempre antes citabas, ¿no?, a Gramsci, es un autor que de repente me empezó a interesar mucho, ¿no? Yo nunca lo había trabajado demasiado, pero me empezó a interesar mucho porque él se enfrentó muy directamente, muy abiertamente con esta cuestión, ¿no? O sea, ¿qué hacer efectivamente, ¿no?, una vez que estamos abocados a tomar en consideración, a renunciar al positivismo mecanicista más craso? ¿Qué hacemos entonces, ¿no? O sea, ¿cómo conjugamos esas otras líneas explicativas, ¿verdad? O sea, sencillamente que coexistan y ya está. Entonces, la acción de Gramsci es muy interesante, porque lo que él plantea es una especie de giro historiográfico. Él se da cuenta de que Marx, en sus escritos históricos, ¿no?, pues todas estas cuestiones epistemológicas, ¿no?, de largo recorrido ontológico sobre la relación entre estructura, superestructura, la sobredeterminación, no sé, realmente no tiene ninguna utilidad, ¿no? Cuando tiene que analizar cuestiones historiográficas complejas, pues sencillamente no es que el problema quede resuelto, sino que queda disuelto,
No aparece por ningún lado. Y a mí me parece que eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? O sea, que en nuestras explicaciones sociológicas, históricas concretas, lo que manejamos son distintas temporalidades, con distintos ritmos históricos, algunas, insisto, de ritmo más lento, de larga duración, otras de ritmo medio y algunas muy explosivas. ¿No? Y eso es lo que, yo creo que permite reivindicar, ¿no?, esa herencia materialista sin hacer ese procedimiento positivista, ¿no?, que es colapsar, ¿no?, la totalidad ¿no?, de los acontecimientos en la dimensión estructural, ni el mecanismo idealista, que es hacer un poco lo opuesto, ¿no? Pero insisto que el giro de Gramsci, que a mí me sigue pareciendo muy útil, es un giro empírico, ¿no? Y que muchas de estas discusiones, que en términos filosóficos son extenuantes, ¿no?, porque nunca acabas de llegar a nada, ¿no?, acabas simplemente inventando nuevos términos para redefinir un problema que no es un problema, que es un enigma, en el campo empírico muchas veces quedan disueltos, ¿sí? Por ahí alguien acá, sí. Ma in italiano? Vabbè. No, io non so se ho ben capito lo spagnolo. Ma mi sembra che la tua posizione è pre-marxista. Non so. Marx ha detto che considerare il mondo come esterno è un materialismo volgare. Bisogna considerarlo anche come produzione dell'uomo. E qui recupera completamente Hegel. Non ho capito sto discorso. Lui stesso recupera Hegel dicendo il mondo è prodotto del lavoro. Quindi nelle tesi su Feuerbach, famosissime tesi su Feuerbach, rovescia completamente il discorso. Non possiamo fare... Poi nel tuo discorso non è possibile la rivoluzione. Che cos'è la rivoluzione nel tuo discorso? Non c'è, perché c'è questo brodellismo di fondo, il lungo periodo che va avanti, non si sa. Chi rompe? Lenin è costretto a pensare alla rivoluzione contro la causalità storica, contro le lunghe tendenze, va contro e rompe completamente, e questa è la forza di Lenin. Difatti Gramsci ha scritto la rivoluzione contro il capitale. Perché il capitale non prevedeva che ci fosse questa rottura. Invece Lenin l'ha fatta. Ed è questa qua la grande novità che introduce. Se restiamo dentro la logica economica, politica, eccetera, eccetera, di lungo periodo, non ci sarà mai la rivoluzione. La rivoluzione doveva funzionare in Germania. Dov'è che ha avuto luogo? In Russia. Poi ha avuto luogo in Cina, cioè nelle semicolonie. Nelle colonie ha funzionato. Quindi il tuo discorso è completamente fuori, cioè non so, io non capisco dov'è che vuoi apparare, perché se vuoi recuperare il materialismo, dobbiamo recuperare un materialismo che abbia dentro di sé la capacità della rivoluzione. Se non ha dentro di sé la capacità della rivoluzione, non ne faccio assolutamente niente. Leggo Brodel che mi spiega la continuità del mondo dal 1000, la storia del lungo periodo, 1000 anni, però non mi spiega come avviene la rottura. Perché il XX secolo è il secolo delle rotture. Rivoluzione russa, rivoluzione cinese, rivoluzione cubana, tutte le rivoluzioni decoloniali, il 68, sono rotture della causalità storica. Vanno contro la storia, vanno contro la continuità storica. È questo che è fondamentale. Questo bisogna recuperare come materialismo. Il materialismo di lunga tendenza, questo è già stato messo da parte, non funziona. Perché se no la rivoluzione dovrebbe essere già stata fatta negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non si fa la rivoluzione. Quindi c'è un problema di soggettività che va a essere introdotto, che Marx aveva introdotto il problema della soggettività già nelle tesi su Feuerbach. Dice che qui l'idealismo ha ragione contro il materialismo. Da questo punto di vista ha ragione perché l'idealismo introduce la pratica umana. Marx la pensava rispetto al lavoro, ma si può pensare rispetto anche alla politica, quindi alla rottura politica. Cioè io non capisco, forse mi scuso perché forse non ho capito bene lo spagnolo. ¿Dos más palabras? Vale. Acá. César, yo quería hacerte una pregunta, si no es necesario volver a pensar hoy, en términos de praxeología, una nueva espontaneidad desde el punto de vista materialista, dada
la enorme potencia y la enorme, el enorme placer con que muchas veces nos comemos esta papilla neoidealista, ¿no? Porque, digo, incluso creyendo que nos hace bien. Entonces, bueno, era eso. Otra pregunta? Aquí. Bé, primer de tot, moltes gràcies, César. És un plaer escoltar-te sempre. No sé si et fa res que faci la pregunta en català. Sí, sí, hazla. Vale. Si no la entiendo, pido que me traduzca. Sí, m'expresso millor. Sí, jo he de reconèixer que portava una pregunta una mica preparada a casa, arran d'en Bruto i també de conferències que he trobat teves parlant del materialisme, i que, malauradament, el tema que volia tractar avui no l'has mencionat, però digo, vinga, va, la faig igualment. De totes maneres, crec que és una qüestió que conjuga molt bé amb el que hem estat parlant, perquè en el moment que tu vols portar una pràctica ètico-política coherent en el teu dia a dia en relació a l'anàlisi que tu fas de la realitat i del món, et trobes que el tema de l'epistemologia és molt important, no? Perquè depenent dels termes epistemològics en què es gesti la teva interpretació, tendiràs més a una pràctica gramsciana o una pràctica doncs, més relacionada amb la infraestructura material. Llavors ara és quan et cito, quan has dit algun cop que si tu haguessis de destacar en els últims anys els estudis materialistes més destacables o més importants, el que et surten principalment són historiadors, Hobsbawm, Thompson, Polanyi, etc. I que el que tenen en comú aquests estudis és que epistemològicament són materialismes molt modestos. Llavors la meva pregunta és, si la conclusió és que els millors estudis, per dir-ho d'alguna manera materialistes, són epistemològicament molt modestos, no serà que el materialisme ha de ser epistemològicament molt modest? Sí. I la segona pregunta, que va en relació a la resposta que facis, si la teva resposta és que no, ja vengo preparado, que no veas. No pasa nada. Si la teva resposta és que no, quin exemple de materialisme no modest posaries? I faig una suggerència així, no sé... És que soc molt fan teu, és que claro, te lo curres i... I la meva proposta és, no sé si el treball de Carlos Fernández Líria entraria en aquest materialisme no modest. Gràcies. Vale. Sí, sí. Bueno, realmente la interpelación que me has hecho es una especie de sinfonía, ¿no? Yo voy a responder con un solo de flauta, o sea, porque realmente son muchas las cuestiones que has planteado, ¿no? En primer lugar, a ver, yo creo que era una de las cosas que comentaba respecto a la ideología alemana. Yo creo que hay muchos textos de Marx que hemos sobreinterpretado, muchísimo, ¿no? Desde hace unos meses, ¿no? Se ha estrenado la película esta del joven Marx, no sé si la habéis visto, está muy bien, y una de las cosas que más me gustó es que la famosa tesis sobre Feuerbach la pronuncia borracho como una cuba, ¿no? Es como me imagino yo explicar, veo que sin mucho éxito, ¿no? O sea, yo creo que realmente lo que nos ofrece la tradición materialista es la posibilidad de distinguir entre distintos ritmos históricos. No creo que el materialismo necesite una teoría política una teoría del cambio político radical. No creo que el materialismo en sí mismo sea ni siquiera necesariamente patrimonio de la izquierda política, ¿no? Estoy seguro que hay grandes materialistas de derechas. Yo creo que la izquierda política sí necesita el materialismo, pero el materialismo no necesita la izquierda política. Así que esa relación entre materialismo y revolución, entre materialismo y cambio político radical, yo diría que es contingente, ¿no? Así que no me siento muy preocupado, ¿no? Por esa falta de relación estricta entre materialismo y revolución. Justamente yo creo que el valor de Gramsci y todo el marxismo del periodo entre guerras es justamente ese, ¿no? Se dieron cuenta que hay distintos, muy antes de Braudel, ¿no? Que hay distintos ritmos históricos y que hay distintos procesos de intervención, ¿no? Algunos sobre grandes inercias y otros sobre fenómenos mucho más volátiles que tienen que ver con las organizaciones, que tienen que ver
con las ideologías que tienen que ver con la movilización, ¿no? Y en el caso de Gramsci estoy razonablemente seguro, en el caso de Lenin tengo mis dudas, ¿no? ¿Necesitamos una nueva espontaneidad? Por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto que necesitamos una nueva subjetividad, ¿no? Yo creo que eso, justamente a Ansel Japes, alguna vez se lo he leído y siempre me gusta mucho repetirlo, ¿no? Ese lema que manejamos a veces de que somos el 99% frente al 1%, eso es absurdo, o sea, es una tontería completamente, ¿no? O sea, el 1% somos los críticos con el capitalismo, los ecologistas, los feministas, eso sí que somos el 1%, el 99% más bien la gente que o está a gusto o tolera, porque no le queda otro remedio, lo que hay, ¿no? Así que, por supuesto que hace falta nuevas formas de espontaneidad, nuevas formas de subjetividad, ¿no? Yo creo que realmente eso también es una pésima herencia, ¿no? Del materialismo tradicional, ¿no? Esa idea de las condiciones objetivas, ¿no? Cuando de repente por alguna clase de automatismo, ¿no? Metafísico, de repente cambia la conciencia de la gente. Eso sabemos que no es verdad, ¿no? Y que necesitamos mecanismos de interpelación capaces, ¿no? De llegar a grandes mayorías sociales que además no nos quieren escuchar, a quienes estamos a favor del cambio radical, ¿no? Que no nos quieren escuchar, porque además ¿no? Consideran que tienen que sus intereses se solapan con los de las élites y a menudo es que tienen razón, ¿no? Que en parte se solapan y no somos capaces de ofrecerles una alternativa, ¿no? Que les sea capaces de interesarles. Así que, desde luego que necesitamos una nueva subjetividad. Decía lo de que se nos había olvidado a veces que todo esto empezó, ¿no? Con una crisis económica, porque en los últimos años, ¿no? Se respira a veces un cierto clima de autonomía de lo político, ¿no? A base de tertulias, ¿no? Y de programas de la tele de debate, por llamarlo de alguna manera, parece que, ¿no? que lo político circula autónomamente, ¿no? Y que no está enraizado, ¿no? En las condiciones económicas de una forma tan firme como yo creo que está, ¿no? Pero eso, desde luego, no es negar para nada que ese trabajo de la subjetividad sea fundamental, ¿no? Y por último, efectivamente, ¿no? Yo reivindico en general la modestia epistemológica de las ciencias sociales, y por eso, como me parece que el materialismo es una teoría que cuando he intentado ser sofisticada ha sido catastrófica, ¿no? O sea, para mí el ejemplo perfecto es Althusser. O sea, yo perdí varios años de mi vida leyendo Althusser, es una experiencia que no le recomiendo a nadie, y me parece, ¿no? Un caso claro de un camino cegado completamente, ¿no? De intentar convertir lo que es teorías explicativamente, ¿no? Muy modestas en algo muy sofisticado ontológicamente, no lleva absolutamente a ningún lado. Y además eso, insisto, es así por buenas razones, porque son así las ciencias sociales. No conozco ninguna explicación social, sociológica, histórica, politológica, digna de tal nombre, es decir, que no sea pura especulación teoretizante, que tenga más de dos pasos argumentativos, más de dos pasos causales. Es que no las hay. Son las teorías históricas, sociológicas más interesantes, ¿no? Desde Weber a Polanyi, a Sombart, a Marx, por supuesto, son muy sencillas causalmente. Tiene una estructura causal extremadamente sencilla en términos epistemológicos, ¿no? Sobre todo si la comparas con cualquier teoría científica, ¿no? Hasta la más modesta, ¿no? Por eso, justamente, yo creo que el materialismo, que enseguida se ha tropezado con esas limitaciones epistemológicas, enseguida, ¿no? O sea, tuvo poco margen para la especulación. Me parece que es una buena guía para el resto ¿no? de perspectivas sociológicas, politológicas, ¿no? Económicas también, ¿no? Así que ¿no? Creo que efectivamente esa modestia debemos reivindicarla. En lo que no estoy muy de acuerdo es en que la epistemología cuente para la práctica, ¿eh? O sea, yo no me canso de insistir que, bueno, o sea, a ver, yo me gano la vida dando clases, o sea, que estoy encantado de que la gente lea mucho, pero no para insistir a la gente en que no se deje intimidar, ¿eh? O sea, yo de verdad que es algo que me molesta muchísimo, ¿no? Cuando a la gente se le dice que para entender asuntos políticos, asuntos prácticos, tal, ¿no? Tiene que pasar, ¿no? Por una especie de rito de paso teórico estremecedor, ¿no? Que te lleva décadas, ¿no? de inmersión en una especie de nuevo papilla conceptual estremecedor.
extremadamente esotérica, ¿no? Así que, bueno, digo que, insisto, me gano la vida dando clase, me encanta que la gente lea mucho, creo que hay que hacerlo, ¿no? Para entender lo que hay, pero tampoco hay que dejarse intimidar, ¿no? Y Carlos fue mi director de tesis, así que Carlos Fernández Liria, así que, en fin, tengo una relación con él respecto a esto polémica, pero al mismo tiempo amistosa. Sí, yo creo que Carlos justamente ha intentado ¿no? buscar una elaboración sofisticada del materialismo, pero fíjate que lo que hace al final es plantear, espero que no lo vea y no se enfade conmigo, pero lo que hace al final es decir que básicamente Marx lo que hace es reproducir a Kant. Básicamente es lo que viene a plantear, ¿no? O sea, que Marx era básicamente un kantiano, ¿no? O sea, lo que hace cuando se pone a reivindicar el materialismo es acabar reivindicando a Kant, que me parece genial, ¿eh? O sea, el giro crítico de Kant frente a Hegel. O sea, es dar un paso atrás respecto a Hegel, ¿no? Y decir, no, Kant tenía razón respecto a Hegel, y Marx lo que hace es reproducir el giro kantiano, ¿no? Y Althusser también. Althusser también sería un kantiano encriptado, ¿no? Según Carlos. Bueno, en fin, yo no comparto esa perspectiva, pero me parece significativo, ¿no? que haya que recurrir a Kant, ¿no? Y que el materialismo en sí mismo no dé de suyo para generar una epistemología propia, ¿no? desde esa posición. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos ya, ¿no? Otra ronda. ¿Hacemos una última ronda? Sí, un poco sobre esto último que comentabas de Gramsci. Pues voy a intentar desarrollar un hilo argumentativo concreto. Sobre esto último que pintabas a Gramsci como un autor neoidealista, sí que es verdad que yo creo que hay una tendencia en el marxismo actual de aquello que Perry Anderson llama del giro teórico, ¿no? Sí. Del marxismo, de centrarse en un principio, sobre todo con los historiadores como Grossman y compañía, en las cuestiones más infraestructurales, a centrarse más en las cuestiones superestructurales, ¿no? Pero yo creo que esa también puede ser una lectura un poco limitada de Gramsci, ¿no? Porque es como una lectura de Gramsci sin Lenin, ¿no? Una lectura sin el príncipe moderno, sin el partido clase, ¿no? Es decir, todo esto, ¿no? Entonces, mi pregunta es si esto no va ligado mucho con el contexto de que, digamos, los marxistas contemporáneos se hayan centrado más en las superestructuras, teniendo en cuenta que mientras los marxistas, digamos, anteriores a la Primera Guerra Mundial o post Primera Guerra Mundial veían que el capitalismo se agrietaba, ¿no? Que ahí habían unas posibilidades, una ventana de oportunidad política muy clara, mientras Gramsci, pensando más en hegemonía cultural y no sé qué, empieza a ver que justamente tú escribías un artículo muy interesante sobre la Escuela de Frankfurt en El País hace unos días, que hablabas de cómo ese economicismo hacía aguas, ¿no? Digamos, y justamente el profesor Lazzarato hablaba de ese texto famoso de Gramsci sobre la Revolución Rusa, hablando de cómo básicamente es una revolución contra Marx, contra, digamos, la tendencia mecanicista, ¿no? del planteamiento marxista, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, volviendo ahora al debate. Ha habido un debate que yo creo que es un poco falso, perdón por entrar en esto, pero en Podemos, que ha sido como si hubieran una especie o en la izquierda, ahora que se ha abierto un debate sobre la izquierda que tiene que llegar a la clase obrera, ¿no? Algo así. Ha habido un debate de como si los errejonistas, por así decirlo, fueran una especie de postgramscianos, tratando la política como una empresa que hace marketing, ¿no? Mientras los más de Pablo Iglesias serían unos obreristas materialistas, ¿no? Es decir, centrados en reivindicar, digamos, el legado de la clase obrera y en reivindicar las fuerzas materiales como fundamentales para entender tanto la dominación como la emancipación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no es necesaria mantener justamente estas dos visiones? Es decir, el capitalismo hoy en día evidentemente se debe entender. O sea, yo creo que es un debate un poco erróneo. Es decir, no es ni una ni la otra, y eso es lo que te quiero plantear en esto. Es decir, evidentemente hay que entender, pues digamos, las fuerzas materiales, es evidente, sobre todo en cómo, pues evidentemente en el proceso de acumulación por desposesión en el que estamos, en la precarización constante del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que entender las cuestiones superestructurales, hay que entender la hegemonía cultural, porque no nos encontramos ni mucho menos, a pesar de la crisis, que no ha sido ni mucho menos una oportunidad, no nos encontramos ante un capitalismo que parece agrietarse, ¿no? Por lo tanto, pues eso, sí. Bueno, perdón.
¿qué opinas sobre justamente esa distinción que a mí me parece bastante arbitraria y que justamente debería mantenerse, por decirlo un poco como lo decía el compañero, una especie de epistemología tolerante, ¿no? Sí, me encanta esa idea de tolerancia epistemológica. ¿Puedo responder? Porque has planteado también de nuevo muchas cosas. Empiezo por Gramsci. Sí, tienes razón. O sea, efectivamente, la idea de si limitamos a Gramsci a un autor, a interpretarlo, ¿no?, como un autor neoidealista, es efectivamente algo bueno, pues muy sesgado. Tienes toda la razón, ¿no? Justamente porque lo que hace Gramsci, Lukács, ¿no?, es utilizar, ¿no?, ese bagaje hermenéutico, ¿no?, para incorporar bueno, pues todas las dimensiones organizativas, de movilización social, ¿no?, y en ese sentido, yo creo que es muy interesante, porque se tiende a entender la hegemonía como una cuestión superestructural y no es del todo así. Es que no es del todo así. O sea, lo que dice Gramsci es que la hegemonía es la base social. La base social. ¿No? Y claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque de repente, justamente, y además eso reivindico mucho a un Gramsci muy sociológico, ¿no? Un Gramsci sociológico, no un Gramsci ni culturalista, ni tampoco exactamente neopositivista, sino un Gramsci sociológico, donde es el vínculo social, ¿no? En un sentido de nuevo similar, ¿no?, a lo que planteaba Ansel Japet, el que vertebra la hegemonía, ¿no?, y el que de alguna forma da ese punto de unión entre ambas posiciones, ¿no?, neoidealistas y tardopositivistas. Respecto a la cuestión que planteabas, ¿no?, más contemporánea, entre ese debate espantoso, ¿no?, entre neobreristas y posmodernos, particularmente Huero, el debate, digo. No, porque, claro, o sea, a ver, sí, efectivamente, a lo mejor los discursos populistas de corte lauiano son... ¿no? Tiene mucho que ver con el pensamiento desiderativo, al menos en nuestras sociedades, ¿no? Pero hombre, el obrerismo, ni te cuento, ¿no? O sea, vamos, el obrerismo es que es en un país tan patrimonialista como el nuestro, donde nunca ha habido voto de clase, por ejemplo. Nunca ha habido voto de clase. En otros países sí, aquí nunca ha habido voto de clase. No hay en otros países la clase ha sido en el pasado un buen predictor del voto. Aquí jamás. El PSOE un poco en cierto momento, ¿no? Y donde, insisto, el patrimonialismo tiene un peso crucial en la vertebración social, en la vertebración de lealtades políticas, ¿no? Así que yo creo que son ambos planteamientos, ¿no?, tanto el neopopulismo como el obrerismo, absolutamente caricaturescos. Pero yo iría más allá, O sea, me parece que en ese debate muchas veces es que ni siquiera se llega a plantear la complejidad de la estructura, ¿no?, de los procesos de estratificación en España. O sea, vivimos en un país con una estructura de clases compleja, ¿no?, donde hay motivaciones contradictorias entre sí, donde hay lealtades complejas, donde hay situaciones de nuevo muy contradictorias, ¿no?, donde entran en juego distintos factores. Y además me parece que ni siquiera es un debate donde se ha dejado de lado buena parte de las aportaciones recientes de la sociología en torno a las clases sociales más interesante y más potente, ¿no? O sea, se acaba de publicar hace unas semanas, el último libro de Eric Olin Wright sobre clases sociales, donde, bueno, da un marco teórico un poco especulativo. Eric Olin Wright siempre es un pelín especulativo para mi gusto, ¿no? Tiene otros textos donde mete más material empírico, pero realmente de una complejidad extraordinaria, ¿no? Y donde intentar meter ahí en esa complejidad con calzador, ¿no?, como a menudo se hace, alguna clase de lealtad política, de programa político, es que no sale ni por casualidad, ¿no? Así que yo creo que efectivamente ambas posiciones son, ya te digo, yo ni siquiera diría que habría que mantener las dos. O sea, yo creo que no nos vale ni siquiera mantener las dos, ¿no? Necesitamos algo mucho más complejo, que tome en cuenta justamente creo que la clave es esa idea de hegemonía, pero en ese sentido, ¿no?, de como la base social, ¿no? O sea, ¿cuál es la base social de la estructura de estratificación de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se generan las lealtades? ¿Qué vínculos hay en juego? Y hay de todo, ¿eh? O sea, hay como el familismo ambiente de nuestro país, que tiene un peso brutal, es algo que normalmente la gente en los análisis políticos deja completamente de lado, pero tiene que ver también con lealtades materiales relacionadas con el peso de la especulación inmobiliaria. O sea, hay muchísimos factores, ¿no? Yo creo que ese análisis más complejo a lo mejor tiene un poco más
más de interés, ¿no?, que esas caricaturas más o menos heredadas. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? O... Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a César y seguimos mañana. ¿No? Así que yo creo que efectivamente ambas posiciones son, ya te digo, yo ni siquiera diría que habría que mantener las dos, o sea, yo que no nos vale ni siquiera mantener las dos, ¿no? Necesitamos algo mucho más complejo, que tome en cuenta justamente creo que la clave es esa idea de hegemonía, pero en ese sentido, ¿no?, de como la base social, ¿no? O sea, ¿cuál es la base social de la estructura de estratificación de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se generan las lealtades? ¿Qué vínculos hay en juego? Y hay de todo, ¿eh? O sea, hay como el familismo ambiente de nuestro país, que tiene un peso brutal, es algo que normalmente la gente en los análisis políticos deja completamente de lado, pero tiene que ver también con lealtades materiales relacionadas con el peso de la especulación inmobiliaria. O sea, hay muchísimos factores, ¿no? Yo creo que ese análisis más complejo a lo mejor tiene un poco más de interés, ¿no?, que esas caricaturas más o menos heredadas. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? O... Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a César y seguimos mañana.